La libertad de prensa es un derecho fundamental en una sociedad democrática. Pero en Paraguay, ¿está o no vigente esa garantía constitucional? ¿En qué quedó el proyecto de ley de la reforma de la función pública? Hoy estaremos debatiendo todo esto y mucho más aquí en 12.8. No, para nada. Creo que acá estamos destapando una olla monumental de cómo se administraron los recursos, principalmente por el grupo económico al cual vos representás con tu medio de comunicación, que hoy no quiere que nosotros hablemos del fideicomiso que ellos administran, de más de 100 millones de dólares. Ellos no quieren que se hable de todos los depósitos que estaban a la vista, depósitos de los jubilados que tenían tasa de interés cero, que cuando ahora nosotros estamos licitando y le estamos dando a aquellos que están pagando tasas de interés más altas, estamos cuidando el ahorro de los depositantes. Por eso es una campaña mediática mezquina, mentirosa, porque ustedes le están mintiendo como le han mentido históricamente para defender los intereses económicos de un grupo que se llama el Grupo Sucolillo. Y es una mentira nefasta que le están manipulando a pobres abuelos que durante 5 años le engañaron cuando ustedes se estaban beneficiando económicamente. Muchas gracias. Presidente. Así arrancamos con las declaraciones que hacía más tarde el presidente de la República, pero antes agradezco a María Bonita por vestirme hoy, como todos los días. Están en las redes sociales como María Bonita Boutique. Ahora sí voy a presentar a los invitados del día de hoy, pero por supuesto a quien me acompaña todos los días, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carminia. Buenas noches a la audiencia y a este calificado panel que hoy tenemos por sus componentes en el programa de hoy. Asimismo, Paula Carro, periodista y vocera de la presidencia. Buenas noches, Paula. Buenas noches, Carmiña, Benjamín, a toda la audiencia de GEN. Es un gusto y un privilegio estar acá en este programa nuevo, pero con figuras consagradas como son ustedes. Ay, gracias, Paula. Empezamos muy bien. Sí. También presento a nuestra invitada de hoy, Diana Domínguez, directora de la Sociedad Interamericana de Prensa para Paraguay, SIP. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Carmiña. Muchísimas gracias por la invitación, Benjamín. Por favor. Yo soy, en Paraguay soy directora del medio digital El Nacional. Es un medio que abrimos hace 3 años y a través de eso soy miembro de la SIP y hoy soy una de las directoras de la Sociedad Interamericana de Prensa. Muy bien. Todos muy entendidos en el tema y por supuesto a una institución también del periodismo, Alberto Peralta, periodista de Radio 1000. Buenas noches, Alberto. Me asustó eso de institución, ¿eh? ¿Por qué? Puede ser tomado como un piropo o Alberto una despedida. Alberto, nos conocemos. En vida, hermano. Pero y justamente... Qué placer estar acá para debatir temas tan importantes como la libertad de prensa, la libertad de expresión, por ejemplo, que es fundamental para toda democracia. Tal cual, derecho fundamental para toda democracia y con esto arrancamos, Benja. Sí, Alberto es una persona que tiene de verdad mucha experiencia y por eso lo de la institución. Una institución. No por la edad ni por la partida. Totalmente. Muchísima experiencia. Pero de mucho también tiempo. por la edad. No. Hay un debate en curso que es muy importante ir clarificando y que cada quien desarrolle sus opiniones, sobre todo en el contexto de lo resuelto últimamente por la Sociedad Interamericana de Prensa, en donde señala que en Paraguay habrían restricciones a la libertad de prensa. Tenemos que avanzar a ver si esto es así y en qué se funda, porque nosotros desconocemos cuáles son los fundamentos para llegar a esa conclusión. En ese contexto se dio la intervención de esta mañana del presidente de la República, muy molesto. Se nota que tiene la paciencia un tanto agotada porque son sistemáticas las agresiones, pero independientemente del estado de ánimo del presidente, él ejerce el derecho a defender su gestión y a expresar sus opiniones críticas también a la prensa, porque hay un error que muchas veces se sostiene en nuestro país, se comete, se incurre en nuestro país, que es creer que la libertad de prensa y su vigencia implica que nadie puede cuestionar la labor de la prensa y de los periodistas, y eso no es así. No tenemos coronita, no somos los dueños de la verdad y podemos estar sujetos a todo tipo de cuestionamientos. De hecho, la prensa desde hace muchos años viene interviniendo
más allá de sus funciones, y no estoy haciendo un juicio de valor si es correcto o incorrecto, está interviniendo cada vez más en la gestión política y en algunos casos incluso asumiendo posiciones casi como si se tratara de un proyecto político. Entonces, está bien que el presidente confronte, me parece que la forma sincera en que lo hizo puede contribuir a desarrollar más esta discusión. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las palabras. El presidente tiene todo el derecho de expresar lo que piensa o lo que quiere expresar, aunque no lo piense. Entonces, la prensa tiene también el derecho de refutar, no de decirme atacar a un pobrecito yo. Sí mismo. Es un disparate. La libertad de expresión va en todos los sentidos en una democracia. Correcto. No es que solamente un grupo tiene el derecho a la palabra y el otro grupo tiene que callarse y tragarse, no es así. Correcto. Pero justamente a propósito de libertad de prensa, que tiene que ver con la libertad de expresión, después de estas palabras del presidente de la República, apuntando directamente a un medio de prensa Sí. que quiere desinformar o que viene desinformando hace un tiempo, hoy o ahora hay un grupo de personas, un grupo de la opinión pública que están liquidando al presidente por haber dicho esto. Te escucho, Diana. Bueno, antes que nada yo quería comentarles, en cuanto a lo que dijiste, la calificación de Paraguay. El presidente del Paraguay fue invitado a abrir la reunión que tuvimos ahora Sí. en Córdoba. Y la verdad que el presidente es un muy buen canciller, hizo una presentación interesante de la situación de Paraguay, respondió a preguntas, si quiere, un poco complicadas, y todos los colegas que estuvieron en esa reunión salieron muy, como una imagen muy positiva de lo que es el Paraguay y de lo que es nuestro presidente, ¿verdad? Eso es importante porque es bueno que nosotros como paraguayos llevemos mensajes positivos, porque eso pasa para todo el mundo. Y hoy en día tenemos muchísimas personas que quieren venir a vivir, a invertir en Paraguay, y yo creo que eso es muy positivo, ¿verdad? Sin duda. Esa es mi opinión. Pero, Diana, yo te quería consultar cómo se llega a esta calificación, porque resulta curiosa. Sí. Hasta el año, ¿Podemos poner la hasta el placa año otra vez? 2022, Paraguay se consideraba de baja restricción en materia de libertad de prensa y expresión. Tampoco sé muy bien por qué eso de baja y no de libertad Acá está. plena, ¿verdad? Nosotros tenemos años en el periodismo. Años. ¿Alguna vez te restringieron a vos? Por eso justamente, y conocimos la otra Y 2023 historia de y cuando sí se 2024 restringía en restricción, la libertad dice. de prensa. La banalización de la restricción. Entonces, ¿a qué se refieren con restricción baja? Bueno, pero antes estábamos con baja restricción. Y misteriosamente del 2023-2024 pasamos a tener la calificación esta que hace ahora, que es con restricción a la libertad de prensa. Pero no sabemos en qué se baja funda. restricción, dice. Con restricción. No, con restricción. 23 y 24 está Es Paraguay. con restricción junto con Argentina, En- Colombia, Ecuador y en México. restricción. Baja restricción. No, en Ella vive restricción. acá. 2022. Baja restricción. Hasta el 2022 Paraguay figuraba Sí. con baja restricción. Ah, A en partir del restricción. 2023 y 2024 en En restricción. 23, 24 Entonces, en restricción. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Primero para tener supuestamente la calificación de baja restricción. Mozzarella. Y después, ¿por qué pasamos a estar en restricción? ¿En qué se funda? Yo y vos creo que compartirás. Paraguay es un país en donde el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa se practica con una amplitud extraordinaria. Y es una panacea y es muy positivo. Y nosotros que trabajamos en el periodismo durante la dictadura, sabemos lo que es la restricción. Así Y mismo. justamente comento también lo que es el trabajo que estuvimos haciendo, que esto fue cuestionado por muchos directores de diferentes países, porque es como que desde la CIP se hizo un análisis, pero no chequearon la información con los medios, ¿verdad? Entonces, es como algo que yo creo que... Con los afectados, digamos. Sí, ¿eh? yo creo que es algo que se va a ir puliendo más Lo que para las pasa es que la próximas CIP tiene mediciones. 40 años de vigencia. Ujú. No puede cometer un error como este, creo yo. Hay Tiene una cuestión que yo hay quiero que consultar. chequear. Es un Así error mismo. entonces para vos, Alberto. Para mí es un No error. sé si es un error, pero vos no te olvides que la CIP tiene 40 años de vigencia, pero
está cambiando de actores también, ¿verdad? Entonces justamente uno de los que le reclamó es uno de los actores más antiguos. Y le dice, pero decime una cosa, ¿de dónde sacaste esa información? Le dice. Sí, Si a mí que me gusta o no lo que decís de mi país, a mí nadie me consultó. Entonces, Ahí son está. cosas que hay que ir, yo creo que la Hay que CIP va a ir... implantar un protocolo para calificar, porque la Claro. calificación es importante. Es importante. Y en De la base a CIP. eso, y Diana, ya que vos sos directora del Nacional, ¿te parece que Paraguay se encuentra hoy en restricción en base a la libertad de prensa? No, yo creo que Paraguay es un país donde realmente se trabaja bien, un país donde, no sé si podés decir lo que querés, ¿verdad? Porque tampoco eso es bueno, Pero decimos. pero vos podés, sí, podés Pero hay poner en la mesa o en la información del día un tema y a lo sumo alguien te va a llamar a decir, che, ¿por qué hiciste eso? Claro. Hasta ahí, ¿verdad? Ahora, Y- yo sí, yo ya te con doy la respecto palabra, a este tema, quiero poner en tema de la noche la educación que este país está necesitando para poder administrar este tipo de situaciones, ¿verdad? Yo creo que la gran deuda del político paraguayo hoy es invertir en educación para los niños y adolescentes que están viniendo y que son los que nos van a suplantar. En todos ¿verdad? los ámbitos, la Ahora, educación. sobre eso quiero hacer un paréntesis, pero está con nosotros justamente Paula Carro, que de ser periodista, de estar de este lado del periodismo, ¿qué hace? Indaga, investiga, pregunta, ¿para qué? Para sacar justamente a conocer a la opinión pública si es que hay algún caso de corrupción de entre los políticos, por poner así un ejemplo. Hoy Paula forma parte del gobierno, es vocera del presidente y creo que hoy por hoy sos la más cuestionada, atacada, porque no por la prensa. O sea, estás viviendo ya del otro lado. Entonces, más allá de eso, creo que te pregunto directamente, ¿sentís que está en restricción la libertad de prensa con todo lo que vos estás viviendo como vocera del presidente? Absolutamente no, Carmiña y Benjamín. Y quiero tomar algunas de las expresiones que nos dejaba Diana, que me parecen sumamente valiosas en este contexto, porque ella estuvo en las entrañas de esa asamblea, participando como parte, ¿verdad?, de la asamblea. De hecho, hablábamos antes de entrar al aire y me comentaba que ella está hace muchos años ahí. Y lo que sí quiero apuntar y ser muy enfática en lo que voy a decir es que yo recuerde, es la primera vez que un presidente paraguayo es invitado a disertar en la apertura a una asamblea de la CIP. Ya ni siquiera como presidente, sino como un intelectual. Yo fui periodista del diario ABC Color durante casi 11 años. Y durante esos años era impensable que un presidente paraguayo fuera invitado a dar cátedra en la CIP de cuáles son esos desafíos que se plantean para la prensa, no solamente en Paraguay, sino en el mundo entero. Y creo que el presidente Santiago Peña expuso con una inmejorable calidad conceptual, o claridad, digo bien, claridad conceptual, cuáles son algunos de esos desafíos que hoy enfrenta la prensa en Paraguay, en el mundo, y que tienen que ver y tienen como resultado esta tremenda polarización en que vivimos, donde finalmente el dueño de la razón termina siendo el que puede juntar más algoritmos en las redes sociales, el que puede avivar más a la barra brava en todos los órdenes, no necesariamente en las redes sociales, y el que puede mentir más, en definitiva. Pero hay una cuestión que te quería señalar, porque es cierto lo que decís, es enteramente cierto. Que un presidente abra la asamblea de la CIP, presidente Y paraguayo... abrió la asamblea, Benjamín, para ratificar el compromiso Por del eso. Paraguay con la libertad de prensa. Me O sea, el tratado parece de si muy, vamos- muy Chapultepec. importante, pero sin embargo, después te dan con un cañón por la cabeza. Entonces, ahí hay una contradicción muy Pero el grande. presidente firmó el Tratado de Chapultepec, Correcto, o sea que pero se lo que- compromete a Lo cual mantener es la libertad coherente de con prensa. una posición no suya. es coherente, Sí. pero lo que no es coherente es que le den participación al presidente de la República, le aplauden de pie y después digan en Paraguay hay restricción en la libertad de prensa. Es una barbaridad. A mí me parece que los periodistas tenemos que... Yo ahora me entero, gracias a ustedes. Sí. Tenemos que manifestarnos al respecto. Nosotros que sabemos cómo es,
cómo se corta el bacalao de la información. Claro, no le corresponde al presidente en este caso, sino a los Y periodistas. le corresponde a él si quiere. Y es más, te voy a decir algo que sobre el punto que me parece crucial. Muchas veces nos pasó esto. Y acá tendría que haber una autocrítica oficial del gobierno, de los medios de comunicación, que por ejemplo no compartimos para nada, porque algunos comparten ese criterio, ¿no? De lo resuelto por la CID. El caso de ABC Color está anunciando que se viene por la prensa y todo ese discurso que tiene que ver con la cuestión del supuesto atropello a la libertad de prensa en nuestro país. Pero no hubo una respuesta, se pierde por Walcover. Muchas batallas se pierden por Walcover. No hay una defensa en esos ámbitos, en este foro en particular no hubo. En estos casos no vale él, no le hagas caso. En estos casos no vale él, no le hagas caso. Así mismo. A ver, yo creo que ahí también habrá habido un lobby para obtener esta declaración, ¿verdad? Pero yo, miren, les digo, francamente, si no se tratara del presidente Peña, quien subrayó estos desafíos, que los repaso rápidamente, el presidente habló de los desafíos de cara a la inteligencia artificial y la infocracia que viene a reemplazar a la democracia, de la posverdad y de todas sus consecuencias, de este clima polarizante que se instala en algunos medios de comunicación, que se traspola a la población, a la comunidad y que hace insostenible muchas veces la búsqueda de consensos. Si no se tratara del presidente Peña, muchos medios estarían reproduciendo sus declaraciones como los dichos de una persona que está avisorando ya no solamente el futuro, sino que está describiendo con meridiana claridad la situación presente, ¿no? Y venía pensando también en una cosa que es la siguiente, ¿verdad? Y a propósito de todo lo que nos deja ese clima polarizante, es muy difícil en esas condiciones buscar consensos que apunten a las reformas que necesita nuestro país. Y yo creo que todos tenemos ejemplos, nos vienen a la cabeza ejemplos muy recientes de planes gubernamentales sumamente nobles que han tenido una oposición férrea desde los medios de comunicación y que hoy nos indica la evidencia que afortunadamente han prosperado. Porque ¿qué hubiese pasado si cuando parte de la prensa emprendió esa campaña contra la creación de la DENIT? ¿Se acuerdan lo que pasó cuando se habló de crear la DENIT? Que no, que se estaba atropellando. ¿Qué hubiese pasado si el gobierno hubiera cedido, ¿verdad? Que si bien todavía no estaba constituido, este gobierno sí, ya en transición se presentó ese proyecto. Yo les digo lo que hubiera pasado. Estaríamos 800 millones de dólares abajo en la recaudación. ¿Qué hubiera pasado si Hambre Cero no hubiese prosperado? Yo les digo lo que estaría pasando. 450.000 niños no estarían comiendo diariamente el día de hoy y otros 500.000 no se estarían preparando para comer diariamente a partir de febrero del próximo año. Eso es cierto, porque es justamente lo que explicaba el presidente. Hay un sector de la prensa que instala una idea para justamente para que la opinión pública diga, no, esto es lo que está pasando, no, por eso yo siempre digo. Él hablaba de una lógica del pasado, una lógica absolutamente destructiva. Yo digo también, hagamos memoria. A muchos nos llama la atención que en este periodo, que en este año del gobierno de Santiago Peña se hable de que la libertad de prensa esté en restricción. Si hacemos memoria, que le pediría en este caso justamente a Benjamín y también a Alberto, se deben recordar que cuando Fernando Lugo era candidato a la presidencia, ¿quién propuso una ley de medios que era prácticamente una ley como una restricción a la prensa? ¿Te acuerdas vos de esa época, Alberto? Claro. La ley de medios siempre es innecesaria. Ahí empezó prácticamente el medio enemigo. Sí, porque se puede interpretar. Sí, pero eso ya se lo han preguntado una multiplicidad de veces al presidente Peña y él está totalmente en contra. Claro, pero ahí por eso resulta paradójico, ¿verdad?, que se lo asocia a una restricción, porque no se ha aprobado últimamente y menos promovido por su gobierno ningún instrumento normativo que busque coartar la labor de los medios. O sea, por eso digo, hay que hacer un poco de memoria cuando arranca. Algunos medios están siendo víctimas de ese clima polarizante que ellos mismos han contribuido a que se instale. La restricción siempre es mala, pero hay una herramienta para discutir o para desmentir bulos. A mí me eligieron, no sé por qué, en X. Yo soy uno de los que puede emitir notas
sobre los tweets y calificar otras notas. Un día me aparece la carta y acepto, un honor. ¿Seguro? Es gratis. Ad honorem. Entonces alguien publica una barbaridad. Para deslegitimar las fake news. Claro. Exacto, para discutir las fake news, para poner los datos relevantes y las fuentes de Como los haciendo datos. un check. Entonces, no es que le restringen al que dijo una barbaridad, sino que Pero sale debajo una dice advertencia. nota Esto de la es una comunidad. barbaridad. Sí, sí, sí. Y ahí le decís, estás diciendo disparates, maestro, ¿verdad? Claro. Pero está Exacto. muy bien. Y en este caso, mañana yo estoy seguro que algunos van a interpretar las palabras del presidente de hoy como un ataque de nuevo a la libertad de prensa. Y es un debate interesante porque incluso volviendo a esta calificación y uno buscando a ver en qué podrían fundar esta nueva categoría que nos asignan junto con Colombia, Ecuador, México y Argentina, con países en donde, como país en el que habría restricciones a la prensa. El único tema que fue polémico en los últimos tiempos es la cuestión de la Comisión Bicameral de Investigación. Pero el tema es que la prensa, el problema es que por más que parte de esos cuestionamientos o incluso todos los cuestionamientos que se le hacen a la bicameral fueran ciertos, es la demostración de que la libertad de prensa está vigente, porque fue objeto de todo tipo de críticas. Entonces, ¿quiénes son los que están propiciando esta calificación? Es la pregunta que uno debería hacerse y a qué objetivos responde. Yo le preguntaría a Porque, la te CIP digo- directamente, ella es la buenísimo. directora. Yo quisiera decir Interesante algo para al vos. respecto, ¿verdad? Yo creo que pensar que el periodista está en guerra con el gobierno, el periodista hace su trabajo y tiene que ser respetado. Eso es algo interesante que hay que hacer. O sea, el periodista sale a buscar noticias y tiene que ser respetado. Pero eso en un mundo ideal. Hay muchos El medios y periodista hace periodistas su que trabajo. atacan. Eso Está es bien, cierto. pero- y están en su derecho. Pero está Hay que bien, pero en defenderse el nomás. concepto general te digo, el periodista claro. hace su trabajo. El ciudadano merece conocer la información y sacar su propia opinión. El error muchas veces es cuando no hay objetividad en la información, cuando la información es subjetiva, ¿verdad? Entonces ahí ya hay un daño, porque ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro rol como medios de prensa? Informar y Informar. contar la verdad. Para que el ciudadano se autogobierne, ¿verdad? Claro. Para que el ciudadano pueda decir, bueno, esto me gusta, esto me deja de gustar. Por eso ahí ya puede venir el punto de vista ético. Entonces de cada será ideal, periodista. pero ese tiene que ser nuestro ideal, ¿verdad? Claro. Llegar a esa objetividad. Decir, esa pelea así, me parece que baja el nivel de nuestra discusión, ¿verdad? Que es la El realidad. tema de un sector de la prensa que tiene sus propios intereses y que va en pos de sus propios intereses existe. Eso es, sabemos que es así, ¿verdad? Leemos que es así, pero hay dos puntos. Primero, que se le puede discutir y mostrar. Ponerle, hoy el presidente dice, ustedes son un medio que hace esto y aquello. En vez de decir, ay, me atacó. No es cierto, presidente. Nosotros hacemos esto y esto y esto. Si no hacen eso, están dándole la razón al que les acusó. Alberto, en la CIP hubo un cordobés que levantó la mano por Radio 1000. No sé si trabaja con el grupo de ustedes o no, ¿verdad? Y él fue el único que le hizo la pregunta al presidente y le dice, entre cosas que le pregunta, le dice, quiero saber, vos venís a hablar acá de libertad de expresión, pero del Congreso le echaron a 2 periodistas. ¿Cuál es tu opinión, le dice? De Radio 1000. No, es de Radio 1000. No Pero tenemos ningún extranjero. se presentó como... Y debe ser es otra una 1000. fake news Otra Radio o 1000. de otra Radio 1000 de otro país. Pero No, nosotros de no tenemos Paraguay. ningún cordobés ni nada parecido y de no nos Paraguay. fuimos a la CIP. Y le respondió el presidente muy bien. Le Sí. dijo, yo no soy responsable de lo que hace Pero y no mire, estoy de acuerdo, le no dijo. son dos Pero ahí poderes hay algo muy diferentes. interesante. ¿Cómo se chequea de qué medio es alguien? No hay ningún cordobés de Radio 1000. No mandamos una sola persona a la CIP nosotros. Claro, No, puede ser deberían alguien que chequear. diga Radio 1000. Deberían Claro. chequear. Ahora- Deberían chequear ustedes. Año sí. 2022, creo que fue finales del 2022, o tal vez comienzo del 2023. Un candidato a senador por la concertación nacional de la oposición y marido de la candidata a vicepresidenta por esa organización, sostenía que había que cerrar medios de comunicación.
a nosotros no se nos ocurrió decir que esa manifestación de un sujeto, por más importante que pudiera ser en el futuro régimen institucional del Paraguay, y aunque su esposa ganara las elecciones, fuera ungida vicepresidenta, eso representaba que en el país no estaba vigente la libertad de prensa. Pero fue un ataque gravísimo del sector que probablemente haya hecho lobby para que hoy Paraguay tenga esta calificación. No es una suposición, no es una presunción. Basta ver quiénes son los que sostienen que en Paraguay hay ataques a la prensa, a veces sectores de la oposición y compañía. Los mismos que propiciaron, o algunos de sus componentes propiciaban que se cierre el diario La Nación, que no nos permitían cobertura. Esas son cuestiones que suceden en la democracia. Te salen chiflados por ahí que dicen este tipo de disparates, o que en determinado momento quieren una ley de prensa. Se llaman democracias imperfectas. Pero exactamente, eso nos pone digamos, en riesgo la libertad de prensa y de expresión. Lo interesante de este tema es que cada vez más el eje de la convicción de la ciudadanía no pasa por los medios. Por ejemplo, chequeando esto que pasó hoy con el presidente, la reacción de la gente es jajaja, como si no supiéramos tal cosa de ciertos sectores empresariales que tienen sus periodistas, ¿verdad? O sea, la gente no come vidrio. No es tan manipulable como antes. Las redes sociales le dieron un escape a eso. Hay un tema también, que si bien, decía Diana, al periodista hay que dejarle hacer su trabajo. Y yo puedo, o sea, pongo de un punto de vista ético que hay dos formas de hacer periodismo y el periodista puede mentir, ocultando verdades o mintiendo y publicando mentiras. Ahora, cuando vos decías lo del presidente hoy, cuando habla de tu medio de comunicación, él le puede atacar a un medio o decir tu medio tal cosa. Pero ¿qué pasa con la opinión pública también y con los periodistas que trabajan en esos medios? Terminan siendo atacados. Y el periodista, dentro de todo, cuando trabaja en un medio de comunicación que cumple una agenda, hace su trabajo. Y finalmente termina siendo atacado. A nosotros nos pasa que vos, urrero, cartista, que esto. A los otros les pasa que vos tal cosa. Y finalmente es muy difícil hacer periodismo independiente en Paraguay. Te vas a morir de hambre. Pero finalmente la opinión pública le encanta atacar al periodista, ¿o no, Alberto? Yo, por lo visto, soy un privilegiado, no me atacan tanto. Pero te voy a mostrar algo que pasó hoy, ¿verdad? Estoy buscando acá las reacciones de la gente con respecto a lo que dijo el presidente Santi Peña. Alguien publica, está nervioso el presidente, no sé qué, ¿verdad? Y estaba nervioso, está en su derecho a estar nervioso. Le contesta a la gente, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tal tres letritas Culor, están todos cagados con los 823 mil millones que están investigando. Otro dice, ¿en qué termo vivís? ¿Cómo no sabés que hay periodistas que defienden intereses? Otro dice, le dijo la verdad en la cara, cero diplomacia ya con ustedes. Otro dice, creo que lo mejor que pudo haber hecho es mantenerse en silencio. Sí. Atendiendo que el IPS goza de autonomía, no se justifica el maltrato a un trabajador de prensa. Guillermo Gauna, sí. Otro dice, desesperados los ABC y compañía porque se les expuso abiertamente, muy acostumbrados a presionar. Y todo así, ¿verdad? O sea, no hay una unidad. La gente ya reacciona de acuerdo con su criterio. Sí, yo creo que hay si me permiten, hay una oportunidad también en medio de todo, ¿verdad? Porque si bien como nunca los medios enfrentan muchos desafíos que tienen que ver con su supervivencia misma, ¿verdad? Con la sostenibilidad del negocio del medio de comunicación, porque hoy difícilmente la gente pague por información cuando la puede obtener gratis. O sea, los medios tienen el desafío de ofrecer una propuesta de valor como en lo que están trabajando los grandes medios del mundo. Pero si hay una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia en ese sentido, es que hoy todos nos conocemos las caras. Sí. Es muy difícil que un medio de comunicación pueda presentarte algo como una verdad absoluta e incuestionable sin que a la vuelta de la esquina esté la verdad o a una simple comprobación en internet, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido... Pero lo hacen. Y lo van a seguir haciendo, ¿verdad? Porque el lector de una noticia no necesariamente después sigue el proceso
y accede a otras informaciones. A veces se queda mucho con un titular que se difunde a través de mira, las plataformas. Coincido totalmente, Benjamín, y te digo que con todos sus defectos, una prensa poco rigurosa es preferible siempre a una prensa amordazada. Pero por supuesto. Es Claro, sano para yo una creo noticia además que tengamos, ¿verdad?, una multiplicidad de voces, pero a lo que voy es que también hoy en día, ¿verdad?, como bien describías, en otros tiempos que un presidente se haya plantado frente a un periodista, que la gente le cuestionó eso al presidente, ¿verdad?, que por qué le dijo al periodista, pero no hay que ser demasiado sofisticado para darse cuenta de que en realidad él se estaba refiriendo al equipo, ¿verdad?, al que se dirigía, Claro. no a la persona del periodista. Yo Y quiero era el decir una micrófono cosa que al tenía. En respecto. otros tiempos hubiese sido no, ¿verdad? Hubiese sido tratado, ¿verdad?, hasta de violento, te diría, pero estuvo tan clara la manera en la que el presidente expuso que en este caso concreto hay oscuros intereses corporativos y personales que se esconden detrás de la bandera de la libertad de expresión, que es una bandera que todos tenemos que sostener en la misma medida en que sostenemos el derecho que tenemos todos a recibir información ecuánime, porque ese también es un derecho que tenemos. Sí es. La mayoría, y es de público conocimiento, ¿verdad?, que la mayoría de los medios de comunicación viven o sobreviven gracias a las inversiones estatales. No es mi caso. No es mi caso, lastimosamente todavía no accedí a ese cupo, ¿verdad? Pero es una realidad. Y por años se han mantenido los medios de comunicación. No es fácil mantener un medio de comunicación. Y los avisos estatales son una parte importante de la torta. Sí. Eso es innegable, ¿verdad? Y le quería comentar un poco lo que está pasando en la Argentina. En la Argentina, ¿qué hizo Milei? Cortó Toda la pauta. Todo lo que sea aviso. Sí. Por un año. Y Toda los la medios pauta. están desesperados. Sí. O sea, eso en Paraguay no pasa. Hay muchísimos medios que vos mirás los avisos y Sí, lo que pasa es que en Argentina tienen una también parte importante de la torta. se descubrió que una cantidad de pequeñas radios que tenían 2 o 3 personas tenían Diarios pautas del interior. hipermillonarias, ¿verdad? Increíble. Claro, ya había todo un esquema. Pero tiró el agua al Pero niño es con una el agua invers- sucia. Pero es una ¿verdad? inversión Ve que cambiar el agua. ellos consideraban que era importante. Que su gente esté comunicada, que esté informada. O sea, En realidad no era tan así en el gobierno de Alberto y en el de Cristina y probablemente también en el de Macri. Le daban dinero a los amigos. A los amigos. mira, de lo que Generalmente estaba es en lo que la, ocurre. de lo que estaba- manejaba. Generalmente es la forma en que se administra la pauta. de lo que- Así de lo mismo. que estaban en la CIP, que Publicitaria. son medios muy importantes, todos. Sí. Todos fueron cortados. O sea, Sí, todos no, recibían. Todos de ¿Eran todos fueron amigos o no cortados. amigos? Ya no Todos sé, de ¿verdad? todo, de todo. Eso en Cero Paraguay pauta no por un está año, pues. ocurriendo. Sí, No está claro. ocurriendo. Yo ¿verdad? igual creo que en Paraguay, por lo menos algunas expresiones, algunos medios de comunicación, más que de la pauta publicitaria, si bien es un componente, viven de la extorsión y del chantaje. Ah, bueno, Eh, eso- ¿En y, qué y- sentido? y no quiero ser irresponsable en tirar así nomás y no mencionar. ABC Color tiene una larga tradición en esta materia. Y diferencio las posiciones políticas que pueda defender, que tiene todo el derecho del mundo. Pero ha coaccionado y chantajeado a cuanto gobierno llegó al poder político, independientemente de quién fuera el presidente de turno. Y apenas no respondía a sus requerimientos, comenzaba una campaña inmisericordia contra esa administración. Esta es una práctica, entonces, que es importante, como ahora sucede, que es lo que dijo Peña, ¿por qué me bajan la caña? Sistemáticamente. Y porque acá hay un problema de trasfondo, hay intereses que está defendiendo, que no se refería a la pauta publicitaria precisamente, Claro. sino al tema de la colocación. El ataque a de la- Mario Ferreiro, del por ejemplo, Instituto de ese Previsión medio. Social. ¿Perdón? 230 titulares de tapa Claro. contra Mario Ferreiro. A Mario, Y eso fue Camilo. Por eso. de terror. Y si después, por eso es bueno que se abra la discusión y quién es quién en este debate. Porque a DC Color, si después vamos sobre los antecedentes, estuvo presente en todos los momentos de mayor inestabilidad política en Paraguay como corresponsable de esos hechos. En la época del oviedismo, el marzo paraguayo, la crisis de mayo del 2000, cuando le meten un cañonazo al Congreso, según Jaegli, el financista
era su amigo, así lo dijo, Acero Zucolillo. Después viene todo el tema, la crisis de la enmienda. En distintos momentos, el incendio del Congreso. Le salió caro el cañonazo, ¿eh? Salió caro el cañonazo, muy caro. Entonces, en todos los capítulos más críticos de la etapa democrática estuvo presente. Y eso no es precisamente ejercicio de la libertad de prensa. Eso te iba a preguntar. Ese ¿No es el es ejercicio de acaso una eso política también? determinada. ¿No es también acaso eso libertad de expresión? No, porque vos no podés decir que hay que atracar el Congreso en nombre de arrogarte la facultad de decir esto es inconstitucional y en consecuencia hay que impedir que se cumpla. Claro, ahí entra la ética del periodismo. Bueno, Y pero los cuando un principios. medio, del medio de Y los comunicación. principios. cuando el dueño de un medio pone dinero para incentivar a militares que vayan a atacar el Congreso, no es libertad de expresión, No tiene nada es que ver con la golpismo. libertad, es golpismo puro. Y mira, y si se levantaba la bandera de que hay que procesarlo, como había que procesarlo a Acero Zucolillo en aquella oportunidad, la CIP iba a ser un escándalo planetario. Imagínate, si ahora nos ponen en esta condición, en un hecho como ese, y no es un ataque a la libertad de prensa, sería una forma de que se canalice por vía institucional y judicial un hecho abiertamente inconstitucional como el Imputar golpismo. un hecho de atentado contra la democracia. Así mismo. Bueno, Acá- yo no puedo opinar esos temas porque, bueno, ocurrieron hace muchos años y no los viví de cerca. Pero sí quiero apelar nuevamente a lo que decía al inicio, que cuál es la herramienta que tenemos todos, ¿verdad? Finalmente, seamos gobierno, seamos sector privado, es la disponibilidad de información. Y como nunca hoy tenemos la posibilidad de conocernos las caras. Ese es un privilegio que no teníamos en los años 90, por ejemplo, cuando sí la información, o sea, había como más una suerte de oligopolio en cuanto al control de información. Hoy la disponibilidad, esto que denunció públicamente el presidente de la República, eso es fácilmente contrastable para cualquiera al día de hoy. Claro, es auditable. Sí. Y justamente por el ejercicio de la libertad de prensa de la cual gozamos en Paraguay. Sacando de lado ABC, yo quiero compartir, por ejemplo, lo que titulaba Última Hora Digital con respecto a la CIP. Decía, CIP advierte sobre un aumento de tensiones en contra de medios y periodistas en Paraguay. Y más abajo, luego del copete, dice, en un informe aún pendiente de aprobación presentado durante su 80 asamblea, no sé cómo se dice eso, perdón, general que concluyó este domingo en la ciudad argentina de Córdoba, la CIP indicó que las agresiones provinieron mayormente de autoridades pertenecientes a la ANR o el Partido Colorado, al que pertenece el actual presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien fue invitado como orador en la apertura de este cónclave. Dice, parte de la estrategia es la persecución a periodistas que cubren e investigan presuntos casos de corrupción, crimen organizado, tráfico de influencias y narcotráfico, entre otros delitos. Yo quiero saber, ¿dónde está la persecución a estos periodistas? Según lo que dice esta noticia de última hora, que supuestamente está en el informe. No, yo lo que creo es que ahí hay una intención de vincular a la imagen del presidente con algunos hechos que se han dado y que tienen a protagonistas específicos y que nada tienen que ver con el Ejecutivo. O sea, Así mismo. Claro. Por va a eso, haber la múltiples casos redacción... como eso. pero lógico, ¿verdad? Cuando hablamos de un partido tan grande en dimensión, en pluralismo, etcétera, lógico que eso va a ocurrir. Pero el presidente de la República y el Poder Ejecutivo como tal nunca han estado durante estos meses de gobierno, estos 14 primeros meses de gobierno, vinculados a hechos concretos que puedan considerarse un coartamiento de la libertad de expresión o situaciones de agresión a periodistas, ni mucho menos como insinúa esa publicación. No, pero Paula, eso me y llama la demás- atención. Y demás, compañeros, nosotros le invitamos a periodistas de última hora que vengan a debatir este tema. Quisimos que sostengan sus opiniones también del diario ABC Color. Lamentablemente no aceptaron la invitación, pero igual nuestras puertas están abiertas. Si la idea es que defiendan esas posiciones, nosotros no tenemos ningún problema que lo hagan acá y que nos escuchen a nosotros, que tenemos otra opinión, que podamos confrontar esas opiniones y que los que están del otro lado
tengan el pleno derecho a ver cómo transcurre un debate, porque en medio de las discusiones es cuando se conocen más las posiciones que cada quien sostiene. Este espacio está abierto para una pluralidad de ideas, justamente. Acá pero bueno. tenemos a una persona que estuvo presa en la época de Stroessner por expresar sus ideas, que es Que es la historia que sabemos. Yo recuerdo una vez, fui a cubrir unos actos del Mofoco a Buenos Aires, vuelvo a la mañana, 3 días después en aerolíneas, suben 2 policías de traje, dice quién es Alberto Peralta, yo, me bajan del avión. ¿Vos también? Había un auto blanco debajo del ala del avión, me suben y me llevan a investigaciones. Del diario llaman, porque no llegaba al diario, y le dicen, nunca vino en ese vuelo Alberto. Ah, Ya estaba desaparecido. casi. Para colmo, otro irresponsable como Augusto Barreto, que estaba en Buenos Aires viviendo, se queda en mi hotel porque yo tenía reserva, a dormir para no ir a su casa. Entonces llaman al hotel y le dicen, sí, está durmiendo acá. O Bueno, sea, yo, justamente, Claro, ahí- eso es una persecución Justamente. un poco ¿Y cómo ilustrativa. zafaste de eso? No, ¿Cómo te soltaron? Porque eso No ya era vengas con para... las ganas, contá todo. Eso ya era para... Yo voy a investigaciones y me encierran en un calabozo para el hablante correspondiente. Pero yo venía de 3 días sin dormir, disfrutando de Buenos Aires. Veo una cama y me desmayo en la cama. Me tuvieron que despertar a las 8 de la noche para que haga mi declaración y no había nada. Me fui a Y cubrir justamente un yo alto. creo que ese es un punto tan sensible que nosotros como medio de comunicación y periodistas debemos de cuidar. O sea, se pasó mucho, ustedes vivieron en carne propia y hoy llegamos a una situación de la que no podemos revertir. Porque la censura es desinformación, ¿verdad? Entonces, Es así. es tan sensible este tema que deberíamos tomar con mucho cuidado y cuidar lo que tenemos, ¿verdad? A dónde llegó el Paraguay y lo que podamos hablar libremente y que nadie nos llame y nos venga a apresar, nos mande la caperucita. Es que lo es un gran Es paso que dimos. Totalmente. Pero Carmiña, te voy a decir una cosa que también se estuvo hablando en la CIP, que en toda América Latina la democracia se está desvirtuando. Entonces, hay que ver lo que pasa en los países, sin decir esto está pasando en Paraguay. No estoy diciendo eso, sino que lo que está pasando en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. O sea, los periodistas están Sí. saliendo de la noche a la mañana, cruzando. O sea, ellos mismos decían lo que pensábamos que ya no volvía, volvió. Entonces, regímenes- cuidemos todos juntos y trabajemos en equipo y cuidemos lo que tenemos. No es poca cosa. Hay Poder regímenes- hablar y Claro. poder decir lo que decimos. Bueno, sí, Toma vuelvo a Jefferson. lo que es la educación, ¿verdad? Claro. Capacitarnos y tratemos de levantar nuestra prensa para informar mejor. Es que el periodismo Yo es una no carrera creo- hermosa, pero también puede llegar Peligrosa. a ser Hay peligrosa. que Miren, vigilar siempre, ¿le porque pasó? decía Thomas Jefferson, el Sí. precio de la libertad es la eterna vigilancia. Yo concuerdo Nunca 100% estás seguro. con lo que Sí, estabas mismo. diciendo, Diana. Yo creo que la libertad de prensa de la que hoy gozamos es un privilegio que tenemos y que tenemos que cuidar, ¿verdad? Todos, no sí. solamente medios y periodistas. La Es un ciudadanía. patrimonio que tenemos, ¿verdad? Como país, el nivel de madurez que ha alcanzado nuestra democracia, pero también poner las cosas en perspectiva. Y nosotros estamos muy lejos de esos países que mencionabas y donde efectivamente existe una tremenda restricción al ejercicio del periodismo. Nuestro Fue presidente... creciendo, ¿eh? Persecución. Fue Que creciendo. fue creciendo, se fue Y agudizando. persecución. Y nuestro presidente se ha expresado en múltiples ocasiones contra esas restricciones en esos países. Ahora, Y cierro más esto Sí, que sí, tiene sí, que ver sí. con el tema de la percepción, ¿verdad? La percepción es sumamente importante e incide en muchísimos factores. Y a mí sinceramente me parece que con mucha responsabilidad también tenemos que hacer este tipo de acusaciones, ¿verdad? Decir, no, en Paraguay no hay libertad de prensa, porque muchas cosas se derivan de que un país es. no tenga libertad Así de es. prensa. Y nosotros, como país, este mismo año hemos alcanzado un logro histórico, que es el grado de inversión, ¿verdad? Y lo tenemos que cuidar, que también tiene que ver con un tema de percepción. Y si tenemos una platea
de grupos económicos interesados Claro. en desacreditar absolutamente todo lo que Afecta hace el muchísimo. gobierno a cualquier precio, a tal punto de salir a convencerlo, a buscar convencerle al mundo, porque tampoco le van a convencer de que acá está todo mal. También tenemos que reaccionar por esos retrocesos que se pueden dar en otros órdenes. A mí me parece importante lo que están señalando porque efectivamente en América Latina hay regímenes dictatoriales puros y duros, como los de Venezuela, Nicaragua, Cuba más antiguo, pero también hay un deterioro de las democracias en el resto de los países a distintos ritmos, en distintos niveles. Y no es porque hayan ataques directos a las libertades, que también hay en algunos casos. Yo creo que en Argentina, por ejemplo, hay algunos avances en esa materia, o retrocesos, depende de cómo lo pongamos, pero en general, el problema no es el ataque directo a las libertades públicas, sino el grado de decepción social ciudadana hacia las democracias mismas que no responden a sus expectativas. Ese es Entonces, un fenómeno Exacto. Ese es un creciente. fenómeno muy extendido. Eso es lo que muy se extendido deriva. y preocupante, Sí. que interpela a los gobiernos mismos, ¿verdad? Porque, ¿Cuál porque es el la camino que están consecuencia siguiendo? es socavar la confianza misma de la gente en los sistemas democráticos. Claro, todo el mundo y la aplaude. creación, ¿verdad? Y la creación de figuras que emergen, ¿verdad? Apelando o buscando la instalación de regímenes totalitarios o hasta populistas. Todo el mundo Ahora, lo aplaude a Bukele, por ejemplo, Así mismo. porque puso seguridad. Pero él Pero hizo ¿qué una serie de restringió? otros actos de gobierno que riñen con la democracia. Incluso su reelección. ¿Qué restringió? Ahí violó la constitución de su país. Exactamente. Y todo el mundo aplaudiendo, ¿verdad? Así ¿Por mismo. qué? Porque el bien seguridad, evidentemente, pesa Por todo por mucho encima. en la percepción de la ciudadanía. Sí, la gente está dispuesta a empeñar su libertad. Claro. Y ese es un Ahora- tema Es muy que, triste, ese es digamos. un tema que está viniendo, porque está comprobado que la juventud no tiene más paciencia. Ellos quieren todo inmediato, que haga Bukele lo que tenga que hacer, pero que me resuelva. Sí. Y eso le llaman ahora la eficacia, la eficiencia por sobre las instituciones y las leyes. O sea, no importa si la ley dice tal, hace. Eso es peligroso también. Muy Claro. peligroso. No, y Muy que peligroso, porque al- hoy quiere Bukele, mañana quiere otro y a mí no me importa. Sí. Por eso Pero- están las Puede ser normas un de la engaño y puede ser un engaño Claro. dentro de Porque todo. las puede ser Pero un es engaño. algo que se está viniendo. Y es porque las democracias en general, digo, como régimen institucional, y los partidos políticos tradicionales en particular, están un tanto alejados de la sociedad, por no decir muy alejados de Muy la sociedad, en lugar de estar enchufados en la búsqueda de las soluciones a sus problemas. Entonces Están la gente enchufados. quiere algún tipo de solución, le Sí. aparece un mesías y viva, vamos Y detrás de este. es una crisis que se va a ir acentuando porque en países como Paraguay, que tiene una tendencia a la reducción de la pobreza, hemos en los últimos años reducido la pobreza del 50 al 22%, la clase media crece. Paula, Y la clase media es cada vez demandante como lógicamente tiene que ser. Quiere mejores servicios de salud, mejor servicio de transporte y lógico. Ahora, en la satisfacción de esas demandas, tenemos que buscar soluciones dentro de la democracia. Paula, con todo respeto te digo, nosotros en Paraguay tenemos analfabetos importantes. El Paraguay debe invertir en educación. Es un ¿Te referís al SOS. analfabetismo funcional? Y más que funcional, Más que porque funcional. según Más que la funcional. evaluación de PISA, que chicos de 15 años, el 70% No, yo estoy- comprenden No lo que leen. hablan español. No hablan español. Y Vos hoy hay no- que vos te tomar vas al las interior, decisiones. y si vos no hablas guaraní, Sí. no te podés comunicar. escriben. ¿Qué Hoy me hay decís que hoy tomar esas con este decisiones. tema de la informatización y de las redes? O sea, son más analfabetos aún. ¿Cómo vas a conectar esos niños que perdieron 2 años de educación por pandemia porque no teníamos los equipos Los necesarios? elementos. Y si nosotros no invertimos en educación, estos chicos se van a quedar atrás, pero se va a ir el Bueno, tren. pero ya se quedaron. No, pero algo ese te- problema está la gran- diagnosticado, la Diana. Yo te gran aseguro deuda. que el gobierno está trabajando La en eso. gran deuda de los políticos paraguayos es la educación. hermano. Entre Es otras. Y una- la es una- pobreza, porque mira, lo Pero que vos viste que decís va de todo se de la re- mano, ¿entendés? Está todo Claro. integrado, pero lo que vos decís, se redujo la pobreza, pero se redujo en gran medida, no, en parte es por acción del crecimiento de la economía, pero una gran parte de esa reducción de la pobreza, siguiendo los estándares e indicadores internacionales, es por los programas sociales en los que se invirtió Sí, a lo largo de estos siempre años. hay soluciones dentro Entonces, de la política por eso pública. te digo, no es tengamos una cuidado casualidad. con el tema de
digamos, celebrar la salida de mucha gente de la pobreza, porque si somos estrictos con la definición de pobreza, mucha de la gente que decimos que salió de la pobreza continúa en la pobreza. Claro, porque el que no. percibe $102 al mes, en términos monetarios, ya no es considerado pobre. Es hasta, en términos monetarios, hasta esa cifra. Lo que ella plantea, que es una consecuencia del problema de la pobreza y compañía del acceso a la educación, vos decís, hay un programa muy importante del gobierno que es Hambre Cero. Iñerú también, que también, pero ataca hay directamente el tema de hay un lectoescritura. problema educativo muy severo en nuestro país. Que todavía No hay sé inversión presupuestaria. ¿Cómo vamos a hacer? A partir de esa base, no hay El tema inversión es que presupuestaria. estamos hablando de los niños, pero ya tenemos adultos mayores o adultos que son analfabetos funcionales o son analfabetos, que eso ya lastimosamente no van a formar parte A de lo que este quería plan. llegar, ¿sabes qué es? Todo Claro, importa, esto hay es que para empezar. seguir tomando un café y hablar por más tiempo, pero en definitiva, la calidad de la libertad, la calidad de la democracia está muy subordinada a cuánto avancen las sociedades en materia de la solución a los problemas más embromados en términos sociales, que incorpora la cuestión de la educación. Nosotros no estamos en el estadio en que se encuentran otros países en términos de la agudeza de esos problemas. Por lo menos en este momento no estamos en esa dinámica. Por eso las definiciones que se hacen sobre libertad de prensa y compañía, y en general libertades públicas en nuestro país, quienes venimos de otras experiencias, sabemos que Paraguay las disfruta con mucha plenitud. Pero no obstante, yo quisiera poder debatir, si son democráticos quienes reclaman la vigencia de la libertad de prensa, que dicen que no está vigente, que podamos discutir estos temas. Exacto. Yo creo que tenemos hoy, si me permitís nomás, sí. Yo creo que tenemos importantes desafíos que nos convocan, ¿verdad? A todos como país. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Diana, cuando pones el acento sobre el tema de educación, que es un tema al que muchos gobiernos le han dado la espalda, porque no es capitalizable, ¿verdad?, en el corto plazo. Los cambios se dan a nivel intergeneracional. Es más, el programa Hambre Cero, que va a universalizar la cobertura del complemento nutricional, va a tener efectos en el corto plazo, sí, ¿verdad? Porque produce un ahorro directo en las familias, le da de comer a los niños, pero su verdadero impacto se va a dar en el largo plazo, porque estos niños mejor alimentados van a estar en condiciones de aprender mejor, ¿verdad? De asentar mejor esos conceptos. Pero hoy tenemos este desafío y tenemos muchos otros que tienen que convocarnos a la sociedad en su conjunto. No necesitamos agendar problemas que no tenemos. Una última cuestión volviendo al tema de libertad de prensa, ya que bueno, Alberto contó su experiencia. Benja, vos tenés muchas historias para contar de lo que fue haber vivido en la dictadura como periodista. Fuiste preso como periodista. Tacumbú también. Algo- también. Yo conozco Pero- todas las historias, pero algo que nos puedas contar de cómo justamente no se podía ejercer la libertad de prensa y como periodista, ¿caíste preso cuántas en veces? realidad, 2 veces, pero Alberto también conoce perfectamente porque vivimos en la misma etapa. Para que la gente entienda lo que realmente Nosotros estamos viviendo tropezamos hoy y somos libres. Con el problema de no haber... Las fuerzas democráticas en Paraguay no se encargaron de relatar lo que fue la etapa anterior, ni de defender Es una y deuda cultivar muy la grande. democracia. Es una deuda muy grande. Para las nuevas generaciones. Nosotros no celebramos el 2 y 3 de febrero, no celebramos el advenimiento de la democracia en Paraguay. Entonces, ¿por qué habría que identificarse tanto y saber en qué consiste la libertad y la democracia? Una nueva generación a la que nunca se le habló de ese Y tema. eso nos lleva a desmesuras como por ejemplo un grupito de estudiantes gritando dictadura nunca más porque no le dejaron Claro, un recreo más largo, por Así ejemplo. mismo. ¿verdad? Yo Entonces, conozco la cualquier historia cosa ya es- y no gracias- solamente criaturas, discúlpame, senadores, diputados, que ante cualquier cosa la democracia recibió un puñal en el corazón. Se destruyó el sistema democrático. Ajá. Hay una quiebre del Estado de Derecho. Después, cuando ocurren los hechos, porque pueden ocurrir hechos desgraciados de ese tipo, ya ¿cómo se llama aquel cuento del lobo? ¿Verdad? El pastorcillo Del mentiroso. pastorcillo mentiroso se Mentiroso. puede Sí. poner, porque realmente se banalizan las categorías Totalmente. políticas Sí. ante hechos que realmente no corresponden con la realidad.
incluyendo este tema de la libertad de prensa. Y hay que decir algo, yo fui estudiante de comunicación de periodismo, se estudia el tema de la dictadura, pero solamente con anécdotas de periodistas que vivieron esa época se aprende mucho más de lo poco que se toca en la facultad, en la Decías universidad. lo que pensabas y recibías una calle PT, o te llevaban a investigaciones cuando bajabas del avión, como decía él, o recibías una paliza y después pasabas a Tacumbú. Y sin embargo, voy a decir algo que seguramente no va a caer bien. No es Carmiña, políticamente correcto. No sé si es políticamente correcto, porque yo puedo decir que yo me formé en esa época. Fui a un colegio bilingüe, soy abogada y me pude formar tranquilamente. Tuve una adolescencia, fui deportista, viajé, representé al Paraguay como campeona nacional de natación. O sea, por eso te digo... de las privilegiadas. Yo Somos fui muchas privilegiada, también, sí. soy una No persona hay ningún privilegiada. problema. Yo agradezco al Paraguay haber podido crecer como crecí, haber podido formar a mis hijos. Y es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Devolverle al país lo mucho que nos dio, ¿verdad? O sea, el Paraguay es un Paraguay lindo, es un Paraguay donde el mundo hoy nos está mirando. El Paraguay está de moda. El mundo Cuidemos hoy esa nos está imagen. mirando. Está bien, yo entiendo que en el periodo extremista algunos... Con respeto, ¿verdad? Yo te digo con respeto, ya sé, yo pero es también. lo que a mí me tocó yo vivir. también, pero tendrías... Vi me también la parece que otra parte. Me parece que vas a aceptar que ese segmento que formó parte o que se benefició en esa época, tuvo esas posibilidades, es un sector minoritario. Seguramente. Por ejemplo, en términos educativos, Paraguay sale o se inicia en la etapa democrática, pasa a la etapa democrática después de una etapa de oscurantismo en la educación en general. Un país con niveles de analfabetismo que ahora vos señalás que se están profundizando en algunos indicadores, pero lo que cuando salimos de la dictadura, eso era atroz. Esta es una discusión más amplia, Sí. pero yo reconozco que sí, obviamente hay un sector que pudo acceder a una serie de cuestiones, pero un amplio segmento de la sociedad no. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es construir democracia, reivindicar los valores democráticos. Y cuidar. Cuidarlos, pero en función también a resolver los problemas de esa gente que hoy no tiene acceso a la educación o accede en condiciones Que al insuficientes final a la es el salud, problema de todo el país. a la vivienda. ¿verdad? Porque nos afecta a todos. Esos son los verdaderos desafíos Claro. que tienen las Exactamente. Ahí democracias. es donde hay que hoy. poner Claro. el foco. Muy bien. Pero no Hay solamente el países- presidente de la República, el Congreso de la Nación. O sea, la inversión tiene que estar enfocada a eso. Yo creo que no hay que decir acá invertir no en la hay votos. educación de los parlamentarios. También. Porque están Ay, en la pavada Tara, mira, total. me das, y yo creo que con esta es la frase para cerrar este tema. Le agradezco a todos, pero le tengo que despedir a Diana. Algo más, Diana, así para cerrar el tema, para cerrar bueno, algo más que quieras decir para No, cerrar. yo quiero agradecer la invitación. Realmente es un honor para mí poder hablar de estos temas. Es un tema apasionante. Y sí decir que desde el diario El Nacional nosotros procuramos trabajar con optimismo y con objetividad, ¿verdad? Ese es nuestro anhelo, y trabajar para formar líderes, porque este país tiene que prosperar muchísimo más. Nosotros soñamos con ese Paraguay que todos queremos, ese Paraguay que hoy está de moda. Cuidemos a los inversores, cuidemos a esa gente que nos está mirando. El mundo hoy nos está mirando, y si tenemos problemas tratemos de manejarlo entre nosotros, Tratemos ¿verdad? de no Porque desprestigiarle al país. realmente, Exacto. como dice el brasilero, Brasil es el mejor del mundo, dice, ¿verdad? Entonces Sí. nosotros también tenemos que cuidar un poquitito nuestra imagen, que no es fácil. Ya tuvimos muchas guerras, ya nos hemos peleado bastante, entonces construyamos con optimismo y tratemos de sacar este país todos juntos adelante. Mira que te vamos a volver a invitar, Diana. Te agradecemos, por supuesto, y gracias Gracias. también por el libro. Trajo de regalo su libro, Recetas de mi tribu, ¿eh? Porque no solo es una cara bonita, periodista, directora del Diario Nacional, abogada y también cosita. Gracias, Diana. Gracias, gracias. Nosotros tenemos que Que irnos a la disfruten. pausa. En el próximo bloque vamos a hablar de la ley de la función pública, o la reforma, el proyecto de ley de la reforma de la función pública, aquí en 12.8. Ya volvemos. Bueno. Vamos a hablar de la reforma de la ley del servicio civil
de la función pública. Ya me corrigieron cómo tengo que decir completamente, pero antes justamente presento a nuestra invitada que viene a hablar también de este tema. María Estela Silva Invernici, presidenta de la Confederación de la Clase Trabajadora CCT. ¿Qué tal, María Estela? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para ti, para la audiencia, Gen. Muy bien. Gracias por esta invitación. La ley de la reforma del servicio civil de la función pública. Sí, el proyecto de ley del servicio civil y de la función pública aún no es ley porque es un proyecto que está en el Congreso Nacional que aún no fue tratado por los parlamentarios. Muy bien. ¿En qué está esta ley? No sé si tenés conocimiento sobre esto, Paula. Sí, este proyecto de ley? Sí. Este proyecto de ley está, es el resultado de un amplio debate, un amplio consenso. O sea, la conducción misma, o sea, el trabajo lo hizo el Ministerio de Economía y Finanzas, quien ha trabajado bastante sobre esta propuesta normativa es la viceministra de Capital Humano, Andrea Picasso. Ella estuvo dirigiendo y coordinando la mayoría de las audiencias públicas que se realizaron, y como es un proyecto de ley que toca un asunto delicado, ¿verdad?, que es la relación laboral de los funcionarios del Estado con el Estado mismo, se ha buscado que sea objeto de un amplio debate, buscar al máximo esos consensos. Y bueno, este proyecto tendría que estar, se presentó oficialmente a mediados de septiembre y tendría que estar estudiándose a mediados de noviembre. Ahora, María Estela, según lo que yo pude leer, veo que hay algunos cambios importantes dentro de todos, no sé en qué quedaron o no, si se modificaron de esos cambios. Por un lado, leí que para acceder a la función pública va a ser por concurso, que la estabilidad laboral ya no sería 2 años, sino sería 4 años, entre otras cuestiones, y también el tema de que los familiares, hasta el 4º grado de familiaridad, por así decirlo, ya no podrán justamente ser contratados. ¿Esto continúa así? ¿En qué está esa modificación? Y si ustedes como justamente sindicato están de acuerdo con esto. Nosotros hemos participado del debate de la mesa que estaba explicando justamente en el Ministerio de Economía, y hemos hecho nuestras observaciones con relación a la estabilidad laboral. Creemos y sostenemos que el principio legal debe ser regresivo, es decir, progresivo y no regresivo, ¿verdad? Entonces, mal estaría que nosotros aceptemos que la estabilidad laboral de 2 años se lleve a 4 años. Hemos discutido esto en el Ministerio de Economía y finalmente se envió la última versión con esta y otras modificaciones al Congreso Nacional. Se bajó a 2 años. 2 años. Se mantienen 2 años. Se mantienen los 2 años. Sí, he visto inclusive que venían diciéndole en algunos medios que nosotros ahora vamos a ser favorecidos con 2 años de estabilidad, cuando que en la 1626 esto está estipulado desde el año 2000, e inclusive en la ley 200 estaba establecido los 2 años de estabilidad. Si bien hay una diferencia, obviamente siempre existe la diferencia entre el funcionario público y el privado, se hablaba justamente de esta suerte de injusticia, porque el funcionario privado tiene que esperar 10 años para una estabilidad laboral y el funcionario público en 2 años puede conseguir eso. O sea, iba a ser hasta un poco justo, por así decirlo, que por lo menos en 4 años consigan esa estabilidad. ¿Por qué no pueden aceptar por un lado eso? O sea, yo te plantearía lo contrario. ¿Por qué el trabajador del sector público no puede, del sector privado no puede obtener estabilidad a los 2 años contratado por una empresa? Nosotros como Confederación de la Clase Trabajadora venimos trabajando con compañeros de sectores privados y vemos las condiciones precarias que trabajan nuestros compañeros. Entonces también venimos proponiendo que si se va a modificar, se va a trabajar sobre el Código Laboral, habría que ver que la estabilidad adquiera el trabajador con menos años
que 10 años, que como está ahora, la ley debe ser progresiva y tiene que ser para todos y se tiene que igualar para arriba y no para abajo. Yo quiero acotar algo al respecto. Por favor. Justamente estuvimos debatiendo este tema en la radio con expertos. Ustedes saben que el 80% de los trabajadores del sector privado es despedido a los 9 años y 3 meses. Sabemos. Sí. Y queda, para colmo, a una edad donde ya no es fácil conseguir trabajo y quedan sin poder acceder a la jubilación. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo una empresa prescinde de un personal experimentado, probado? Porque después de los 10 años, con la estabilidad laboral, se convierte en un problema porque es imposible despedirlo y mucha gente lamentablemente se aprovecha de eso, empieza a faltar, empieza a disminuir su ritmo de trabajo, buscando que se lo eche. ¿Por qué? Porque las regalías que tiene que pagar la empresa al que es echado después de tener estabilidad laboral son enormes. Eso Y sabemos, hay pero- abogados que tienen su negocio en eso. ¿Vos crees que eso tiene que verlo de igual forma con el funcionario público? Que a los 2 años ya... No, son dos debates ahí, si me permitís. Claro, Son no, dos no, debates no, yo diferentes. quería contar nomás. No, claro, Lo del pero son funcionario dos- público Para es- volver Dos nomás con la ley de la función Dos situaciones pública. diferentes, Sí, ¿verdad? sí. El gobierno presentó el proyecto de ley de la función pública que va a regular la relación del Estado con los funcionarios públicos y establece unos criterios muy precisos de incorporación, de salida, de promoción para los cargos de ascensos, etcétera. Prevé lo que bien subrayaba la señora Estela, el tema de la estabilidad se mantiene en los 2 años. Y por otro lado está esta conversación que todavía no es un proyecto, ¿verdad? Reforma laboral. Que tiene que ver con una reforma laboral. Eso ¿verdad? para otro programa. Que es un asunto diferente, pero que es Claro. oportuno también Sí, mencionar, sí, aunque para el sea sector privado. tangencialmente, Sí, sí. porque fue un proyecto o una situación que el mismo presidente de la República en su momento comentó, ¿verdad? Su intención de promover un gran debate en torno a este tema, porque como gobierno se ha identificado que la situación de hoy es problemática y es desfavorable a los trabajadores. Que desfavorable. cuando se Totalmente. están acercando a esa edad en que paradójicamente necesitan más protección, es cuando justamente para que no adquieran la estabilidad especial son despedidos. Y el Ministerio del Trabajo está llevando adelante una conversación amplia también con Con varios gremios de sectores. abogados, con gremios de empresarios, con sindicatos que son bastante amplios en Paraguay, que no tienen una sola voz. Pero bueno, estamos hablando básicamente de un proyecto que todavía no está plasmado en un documento, sino que Se está parte debatiendo de la, y se va a debatir exacto, muchísimo de más la todavía. intención del Sí, sí. presidente de sincerar la discusión en este Después tema. de Benja. terminado el debate, Sí. en vez de un caballo va a quedar un camello. dice. Venga. A mí me parece que ese tema en particular, obviamente va a ser motivo de discusión en su momento. El enfoque general tendría que ser discutir si es un derecho al que se debe acceder o no. La estabilidad. Y yo creo que todos vamos a coincidir que sí, que un trabajador tiene que tener garantías en algún momento de que cumpliendo cabalmente con sus tareas va a tener estabilidad laboral. Un derecho me parece que está consagrado. Inalienable. Inalienable, pero entonces la forma de mantenerlo en práctica no puede ser suprimiendo el derecho, No, no, no. sino modificando la ley en todo lo que haya que modificar Sí. para garantizar el derecho a la El estabilidad Buscando un enfoque- laboral. modelo, por ejemplo, el que hay en varios países. Hay un seguro de desempleo, ¿verdad? Ejemplo, Y entonces, exactamente. Es despedido, pero hay una oficina estatal donde el ¿Sabes tipo por va qué y digo? cobra su Porque es seguro cierto de que desempleo. muchos, en algunos casos, el despido de las personas que llegan a 9 años es porque la patronal no quiere cargar con la responsabilidad después de Claro. establecida Sí, así. o accedida a ese nivel de estabilidad, ya no lo pueda tocar y compañía. Pero en muchos casos es también por una cuestión de costos. El trabajador que tiene más antigüedad generalmente es mejor remunerado que el que ingresa recién. Bien, Entonces le conviene despedir a un la función segmento pública también. ya más antiguo y reemplazarlo por un segmento más joven, con menos problemas y dispuesto a ganar menos dinero. Entonces, de todas maneras, yo creo que, de hecho, la discusión de la reforma laboral necesaria en nuestro país
muy necesaria, no puede empezar por ahí. Tiene que empezar por otros temas que tienen que ver con el Tiene que mercado de abarcar trabajo. todo el mercado Todo laboral. el mercado laboral, Sí. exactamente. El Todas menor las de los cartas se reúnen y decir, problemas bueno, es... ¿por dónde empezamos? Exacto. Esa es una reforma bien Exacto. hecha. Ahora, Sí. quiero Yo quiero- sí, Sacar si me precisamente permitís. aquellos Por favor. derechos de los trabajadores, Quiero esos volver derechos justamente a eso. conquistados, justamente, y por qué habría que iniciar atacando esos derechos de los trabajadores, aquellos pocos derechos conquistados que tienen. Lo que pasa es que tanto no- el sector público qué como No se privado. quiere atacar. ¿Por qué, María Estela, se Estela. sienten atacados en ese sentido? Con y esta si- reforma y de si- ley. no, yo te decía por la modificación del Código Laboral en donde se pretende De los 10 años. Ok. atacar la estabilidad. Claro. Encima luego a los 10 años el prójimo adquiere su estabilidad. Eso cuando tengamos que debatirlo, debatamos. Pero Ahora, con volviendo a la relación- función volviendo a pública. la función Sí. pública, Te hay quiero aspectos así consultar, te quiero importantes. consultar Quedó un tema algo. así. Nos quedamos quedó todas. claro. No, Muy culpa bien, del muy presidente. necesario, muy necesario. Yo creo Una que el cosita, interés está después en ya este te doy, tema. después ya le doy, esto es culpa del presidente que tiró así y todos siempre nos quedamos ahí, pero después le voy a dar a la vocera para que aclare sobre eso. Pero volviendo a la ley de la función, al proyecto de ley de la función pública, porque me ha sido largo, es más fácil lo que está ahí en el Zócalo. También se hablaba de un rector, tengo acá justamente, no sé si esto ya está especificado o no, y te voy a decir bien para no equivocarme, un ente rector fuerte. ¿Eso figura o no en la ley que finalmente sería el Ministerio de Economía y Finanzas o quién finalmente para que se cumplan las leyes y que todo sea a través de concursos o eso se sacó? No, permanece eso y nosotros no nos hemos opuesto Ok. a ese artículo, a ese capítulo, ¿verdad? Porque de hecho en la 1626 está establecido eso. La Secretaría de la Función Pública era el ente rector, solamente que no se cumplía esa ley. Yo soy funcionaria del Ministerio de Obras Públicas y desde el 2014 dentro del MOPC la gente ingresa a través de concurso público. Nuestras promociones nosotros obtenemos a través de concurso público, a través de concurso de mérito. Y bueno, cuando hay voluntad, cuando quieren aplicar la ley como corresponde, lo hacen, pero cuando no quieren, encuentran aquellos artículos ambiguos para torcer la ley. Eso es lo que pasa. Sí, y yo creo que además hay que distinguir entre el funcionario público que hace una labor técnica en un ministerio, en una dependencia así, con el funcionario que ingresa, por ejemplo, al Parlamento. Cuestiones políticas, En el Parlamento, partidarias. cada diputado, cada senador trae a su equipo y lo instala. Sale él, Eso entra es lo que hay que otro, modificar. y ya quedan todo esto. Y ahora ya, ustedes fueron últimamente al Parlamento, no se puede caminar Yo nunca por me los fui. pasillos. Llévamela. Porque te llevo mañana Llévame. mismo. Un tour por el Parlamento. Dale, no, yo no conozco. Entonces ahí arman oficinas en los pasillos, en los recovecos, Sí, ya no hay debajo de la lugar. escalera, para ir ubicando a la gente. Ya no caben. Se van a caer por la ventana en cualquier momento. Claro, hay demasiados funcionarios públicos y en base a Pero eso ahí, no se en todos trataría los esta otros modificación ministerios, ¿no? también. Ahí Yo en no- el yo- Parlamento es el Miren, problema. Yo no Porque sé, es claro. un ente político, el Parlamento es un, Sí. un No es ente técnico, sí. eminentemente político. Claro, pero entonces, siguen siendo obviamente, funcionarios cada públicos. 5 años, Hay bueno, se directores van de cargando, asesoristas, directores de Ah. fotocopias, Sí. directores de Mozo. bocaditos. Mozos hay una multitud. No, pero Sí. respondiendo a tu pregunta, esto efectivamente busca poner orden en el tema. Para Hay- que no existan tantos funcionarios públicos. Exactamente. Pero Innecesario. depende, porque los funcionarios públicos del Congreso, probablemente un tercio o la mitad o más de la mitad no sean necesarios. Lo mismo sucede en municipios. Es así Los mismo. municipios están abarrotados. En la administración central, sin embargo, comparativamente con la región, Paraguay no tiene un índice elevado de presencia, de cantidad de funcionarios públicos. Tal vez en algunas reparticiones sí, y en esos casos habría que reformular, replantear, reorganizar y redireccionar los recursos humanos. Pero no tenemos inclusive se le cuestionó en algún momento a este gobierno el presupuesto del año que viene, que va a inflar la cantidad de empleados públicos, pero crecen los servicios año a año, la demanda crece cada año y a eso hay que responder y responden personas de carne y hueso. Entonces, no creo que el problema principal hoy
del Estado paraguayo sea la cantidad de empleados, del Estado, de la administración central, digo. Sí. Sí, la calidad del servicio, la eficacia probablemente de la forma en que están organizados, y eso sí, hay duplicación, triplicación de funciones, un montón de cosas que hace que la calidad del gasto público sea mala. Ahí hay un tema también, Benjamín, que tiene que ver con la propia capacidad del Estado de retener talentos. Porque en áreas muy técnicas, que por ejemplo María Estela, que está en el Ministerio de Obras Públicas, un ingeniero con la misma formación que su par del Ministerio de Obras Públicas en el sector privado es mucho mejor remunerado. Sí, así ¿verdad? mismo. En otras áreas probablemente, ¿verdad?, no es así, pero cuando hablamos de trabajos que están altamente profesionalizados, es necesario desde las políticas públicas establecer mecanismos de incentivo para que las instituciones que forman parte del Estado puedan retener a los talentos. Y a eso apunta también la ley de la función pública. Me viene como anillo al dedo lo que estás diciendo. Y cosas que hay que modificar en la misma administración central. Procuraduría General de la República. Compartimos la convocatoria a concurso público de oposición para ocupar cargos de profesional, asistente de procurador delegado, abogados. El salario. Vacancia 1, 3.900.000 guaraníes. Casi sueldo mínimo. Vacancia 2, 3.700.000 guaraníes. Para un abogado. ¿Quién se va a querer ir a...? Sí, claro que con después se todo lo que enojan mucho estudia. cuando en otras instituciones, sin esa calificación, se tienen salarios mucho más altos. Y la verdad que, ¿qué profesional que egresa de la universidad y tiene cierta práctica o cierta experiencia va a aceptar esto? Sabiendo que por lo bueno, de pero casualidad. después podés ir escalando capaz y ahí En bueno, 10 lo ves años algo. tenés 6 Pero, millones. Ahora, María Estela, se sabe que bueno, no tienen una muy buena reputación, por así decirlo, todos los funcionarios públicos, porque sabemos que existen los planilleros que no hacen nada. Vos como funcionaria pública que cumplís tu trabajo, que tenés años en el Ministerio de Obras Públicas, ¿cuál es tu opinión con respecto a los planilleros que hacen que ustedes queden mal justamente y que mucha gente deteste los beneficios que tienen los funcionarios públicos? Sí, en 33 años de funcionaria el MOPC, las pocas veces que he faltado fue por causa de salud, ¿verdad? Con relación a los planilleros o supuestos planilleros, hay que decir que existen ciertamente aquellos que vienen con cada gobierno de turno, aquellos que son los privilegiados y que no necesariamente pertenecen al cuerpo de funcionarios, digamos, ¿verdad? Entonces es muy difícil, aun cuando se modifique esta ley y tengamos la mejor del mundo, si no hay voluntad para erradicar realmente el amiguismo y todas estas cuestiones prebendarias, difícilmente que evitemos que existan aquellos privilegiados y que hacen que el resto de los funcionarios que somos técnicos, que somos profesionales o que realmente desempeñamos una función dentro del Estado, no seamos puestos en la misma bolsa, ¿verdad? No salgamos perjudicados por aquellos que aprovechan esa ocasión y que sin ninguna ética vienen apadrinados por los gobernantes o políticos de turno, ¿verdad? Es casi imposible luchar contra eso, porque el tema de la función pública es que el presidente de un ente autárquico, por ejemplo, pongo por ejemplo al azar, la ANDE, le vienen a apretar para que dé privilegios al funcionario público, que tenga 3 aguinaldos al año. Pero él no es el dueño de la plata. Él va a estar un tiempo ahí y no quiere tener problemas. Entonces cede. El que maneja plata ajena, pues es como el que hace gárgara. Siempre traga un poco.
Yo quiero sumar algo, Debo si me decir permiten. algo a favor de sí, los sí. compañeros de la ANDE. No Sí. tienen 3 aguinaldos, tienen No, un no, puse aguinaldo. un ejemplo al Un azar. ejemplo, un ejemplo. Yo Sí, creo que, Paula. yo No, creo que Paula. en algunas entidades binacionales sí es. En la el, nacional. el margen para Pensé que era algo más ordinario. el sí. margen para ese tipo de discrecionalidades es cada vez más corto. Mismo por las modificaciones que se han ido introduciendo a las leyes, los Bien. mecanismos de transparencia, el escrutinio público al cual estamos sometidos todos los funcionarios públicos. Y en ese sentido, yo quiero sumar a algo que decía, a lo que decía Estela. Yo soy funcionaria pública desde hace 9 meses. Durante 16 años de mi vida trabajé en el sector privado. Sí. Y con mucha ligereza también, no te digo que sea tu caso, pero sí era el mío, yo le señalaba a los funcionarios públicos como que eran menos productivos, con muchos de ellos eran planilleros. Y ahora que estoy de este lado, les puedo decir que hay personas tremendamente luchadoras dentro del sector Sí, público. por eso, O sea, los no planilleros todos, son los pero menos. existen. Y les voy a dar 2 casos concretos de personas que hoy están en la conducción de políticas públicas estratégicas para el gobierno y que la han venido remando desde abajo. En primer lugar, Andrea Picasso, la viceministra de Capital Humano, que está justamente con la conducción de este tema. Ella es una funcionaria que prácticamente al salir del colegio se fue a hacer su pasantía en lo que en aquel entonces era el Ministerio de Hacienda. Y Además él- pinta muy bien. Ay, Dios mío, Alberto. me regalé, Se ¿verdad? trabaja bien con ella, se trabaja la bien. otra Igual Andrea persona- Picasso no quiso venir, así que les tiramos. No es Le vamos a sencillo tirar el tener oro. a Lo que quiso Picasso decir en el es que se gabinete. trabaja bien, es accesible Ahí para te el quiero ver. trabajo. Y la otra Pared, ¿cómo va a quedar? la otra persona es el viceministro Emiliano Fernández, que tiene a su Otro. cargo Emiliano R. Fernández, otro Emiliano artista, Fernández, otro artista. Avanzamos en la cultura. que tiene a su ¿Ven? cargo nada menos que la transformación de todo el sistema de transporte público, o sea, un tema que le toca a la mayoría de los paraguayos. Claro, ¿verdad? por eso Todos yo estamos no interesados en que quiero mejore. generalizar. Y son 2 funcionarios Sí. públicos así de pura cepa. En el caso de Emiliano, él tuvo sus pasantías por el sector privado, por los entes multilaterales también, pero han venido, ¿verdad? Como decía, remando Claro, desde de abajo abajo. en la función pública. Yo por Y son eso unos quiero ejemplos para recalcar, otros servidores no quiero públicos. generalizar, pero como periodista sabes, Paula, que Sí. generalmente Hay como sesgos. medios de prensa lo que más se sabe o lo que nosotros exponemos o lo que nosotros damos como noticias son justamente los casos de planillerismo o planilleros de funcionarios públicos que son totalmente diferentes a los que sí trabajan, a los que sí son técnicos, a los que vienen remando de abajo y son los que manchan a los que trabajan. Por eso yo le preguntaba a una técnica Pero es su importante lo que opinión. dijo la señora Deben vocera. haber Cada muy vez buenos más y excelentes, se acota más el pero no tema. forman parte de las noticias lastimosamente y la gente capaz incluso ni se entera de esto, pero nos enteramos de los planilleros que nos da rabia los beneficios que tienen y que encima no hacen nada, se van mal, o ni aparecen incluso. Pero A eso yo quería te ir. digo, Pero el imagínate margen si para te ese da tipo de rabia a nosotros discrecionalidades. la rabia Eso quería saber, contenida ¿te que da nosotros rabia? tenemos que hacer. Claro, ve ahí que el tipo marca y de se va. trabajar Y una ustedes no les carrera, denuncian, alguien que no le inicia de rectan por lo abajo. menos. Pero claro que sí, claro que hacemos. De hecho, nosotros Mucho no le va a importar no si está cobrando. avalamos, Sí. no avalamos a esas Ahora personas. decime, volviendo al tema, porque seguramente nos queda poco tiempo ya, Sí. del proyecto de ley del servicio civil. Se presentaba como una especie de frente tormentoso, pero por lo que estás diciendo, pareciera que no, ¿verdad? O sea, se limaron las perezas. Ay, Las acuerdo. perezas importantes fueron superadas. Sí, ¿Hay algún sí, nivel de hay desacuerdo, algunos aspe- aspectos? sí. ¿Podría citarlos, aunque sea para discutir en otra ocasión? Aún existen, si bien es cierto, pudimos bastante hacer los comentarios, las propuestas, algunos fueron tenidos en cuenta, incorporados en este nuevo proyecto que se envió del Ministerio de Economía, como la estabilidad que ya mencionamos. Otro aspecto importante es la evaluación de desempeño que no sea punitiva, sino que se tenga en cuenta justamente para esto que estaban mencionando, ¿verdad? Para la promoción, para ser tenido en cuenta el profesional, el funcionario técnico de carrera, aquel que realmente
tiene méritos, ¿verdad? Entonces, son aspectos que nosotros hemos logrado en esa mesa de trabajo con Andrea Picasso. Y hay otros aspectos que hasta ahora no se pudieron subsanar, como los derechos colectivos, el derecho a la huelga principalmente. Se incorporaron nuevas instituciones que van a formar parte de los servicios imprescindibles, como el Ministerio de Economía, Salud y otros, ¿verdad? E inclusive dice que cita una cantidad de instituciones y dice que es de manera enunciativa y no limitativa, es decir, irán incorporando, o sea que mañana el Ministerio de Obras Públicas probablemente será incorporado dentro de los servicios imprescindibles, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces deroga aquellos derechos constitucionales y nosotros hemos expresado eso en la mesa de trabajo en el Ministerio de Economía. Hoy, mañana vamos a tener con el senador Rafael Filisola otra vez una audiencia en donde vamos a presentar estos comentarios, solicitar estas modificaciones a los parlamentarios y ojalá que de las comisiones, las distintas comisiones nos llamen para que como trabajadores y representantes de los trabajadores del sector público podamos expresar nuestros desacuerdos y sugerir las modificaciones antes de su aprobación. 13 de noviembre. El 13 de noviembre arranca el tratamiento del tema, así es que va a haber condiciones como para desarrollar un debate. Estamos a 20 días. Importante, y nos queda pendiente el tema de la reforma laboral. Yo te quiero hacer un comentario sobre ese tema. Sí. Un minuto. Sí. Transmitirte la tranquilidad, transmitirles a todos la tranquilidad de que no hay ninguna intención de eliminar la estabilidad laboral. Lo que sí se busca es eliminar la judicialización, que es el proceso en el cual hoy los trabajadores están siendo ahogados cuando buscan una justa indemnización. De ninguna manera se busca eliminar la estabilidad y el derecho de los trabajadores a ser indemnizados conforme los años de antigüedad que tienen. Lo que se busca es evitar la judicialización, porque ¿qué pasa? Tardás años ahí. Cuando se es hacedor de política pública, uno tiene que administrar realidades, ¿verdad? Y una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. El deber ser te indica que cuando el trabajador alcanzó los 10 años, vos no tenés que despedirle, tenés que respetar esa estabilidad especial. Pero el ser hoy nos indica que cuando se están acercando a cumplir los 10 años, les despiden, porque las empresas les consideran un pasivo. Y como gobierno, si se ha identificado ese problema, no podemos dejar de intervenir. Yo estoy de acuerdo con el debate, pero permíteme 30 segundos. Okay, esto vamos a volver a hablar. Yo estoy de acuerdo con hacer la discusión para ver cómo poner en vigencia un derecho que hoy no está en vigencia, ¿verdad? Así que es la mismo. estabilidad. Exacto. Pero en realidad en la base de la discusión, que tiene que ser mucho más amplia, están muchos otros derechos, incluso más elementales. 500.000 paraguayos no cobran salario mínimo. Casi 500.000 están por debajo del salario mínimo. Están en la informalidad. En la informalidad absoluta. No tienen derecho a IPS, vacaciones, aguinaldo, 8 horas de trabajo, nada de nada. Entonces, en realidad la discusión que tiene que ver con pobreza, con reducción seria de la pobreza, es cómo formalizamos ese amplio mercado laboral que hoy está en la informalidad. Y no solamente en cuanto a derechos que se ponen en vigencia, sino en garantías de que se pueda, porque muchas micro y pequeñas empresas ponen en vigencia la obligatoriedad y se va al mazo. Entonces, ¿cómo se le respalda desde el Estado a esas micro y pequeñas empresas? Es decir, es una discusión bastante más otra discusión, lo de las micro y pequeñas empresas. Me tengo que ir a la pausa. Pero aparte falta todavía. Paula, ¿el presidente no está mirando? Vamos a ver. No, él está ahora mismo en un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Muy importante. En serio, muy yo estaría fuerte. Exacto. Acá veo que mi familia está mirando y son muchos. Muchas gracias a tu familia. Gracias, María Estela, por venir. Te agradecemos muchísimo. Te vamos a volver a invitar también porque esto va a continuar, sobre todo cuando se trate esto el 12 de noviembre. 13. Es lo mismo. Bueno, les pido, por favor, a mis invitados, tanto a Paula como a Alberto, que se queden. Les despedimos a María Estela porque en el próximo bloque tenemos más noticias aquí en 12.8. Ya volvemos.
Ahí está, último bloque de 12-8. Acá ya me senté porque si no, chicos, la lumbar ya no tengo 20. Y vamos con nuestra sección. Esto también es noticia. Adelante con el primer tema. Y no es casualidad que después de cada concierto de esta banda siempre hayan altercados, incidentes, muertes, accidentes, etc. Vos mismo podés ver ahí con fechas diferentes. Pasa el momento de que esta banda viene y hace sus shows, sus canciones, sus griteríos, lo que sea. Invocan demonios, abren portales, van a querer consagrar brujos, van a consagrar gente a la adicción, muertes, accidentes. La iglesia debe orar definitivamente para que esto no suceda y esta gente no logre hacer sus conciertos aquí. Bueno, esta es una señorita religiosa que estaba contando un sueño que aparentemente el miércoles con el concierto de Slipknot se van a abrir portales del infierno y va a salir lava y bueno, hay otro grupo religioso que está ayunando para que no se haga el concierto y les aviso que el ayuno le va a venir muy bien para la dieta porque llegó hoy el grupo. Paula, ¿tu opinión sobre esto? Sin palabras. Sin palabras. Alberto, ¿vos qué opinás? Hay gente que se mete con el gusto musical es de... espectacular. Y se mete con la economía también del país, porque convengamos que la producción del entretenimiento también está aportando a la economía del país, claro. No, pero nadie le va a dar pelota a un grupito de feligreses alterados, pero nada más. Esto es muy divertido. Me encanta este video. ¿Me podés pasar? Voy a por favor, realmente es divertido. Es divertido y en todas las etapas, qué sé yo, en los últimos años, o no en las últimas décadas, distintas, inclusive canciones, se decía que si se cantaba al revés era una invocación a Satanás y cosas. Eso está presente. Hemos avanzado mucho. Yo creo que le hacen un gran favor a estos grupos porque lo promocionan. Recuerdo, resulta que antes se quemaba a la gente, ¿verdad? Sí. Ahora se publica en TikTok. ¿Ustedes recuerdan todo lo que se dijo de Madonna, por ejemplo, en su momento? Pero Madonna Madonna por lo menos le desafió a la Iglesia Católica y fue excomulgada por eso después no, se aprovechó y vendió discos con Like a Virgin. Like a Prayer. O sea, tenés razón. Like a Prayer en relación también. a la Inquisición hemos avanzado. Mucho. Pero dentro de todo, el tema de Slipknot, yo entiendo que a muchos les puede asustar el sonido. Es una banda de nu metal, de metal muy fuerte, pero por ejemplo Corey Taylor, quien es el cantante, tiene un tema sobre el suicidio que es para ayudar, no para suicidarle a la gente. Y por otro lado hay temas muy espirituales de Slipknot. Hay que conocer un poco más antes de criticar. Yo sé que les puede asustar el sonido, les ven con las máscaras. Incluso las máscaras tienen significado, entonces, pero bueno. En Halloween la gente también habla desde la ignorancia o qué sé yo. Pero la libertad es libre. Y sí, lo que pasa es que Sigmund Freud se escapa de Alemania a Francia y el nazismo empieza a quemar sus libros. Y le preguntan, ¿qué opina de que están quemando sus libros? Que la humanidad ha avanzado. Décadas atrás me hubieran quemado a mí. Bueno, no estaba nomás en ese lugar. No estaba en ese lugar. Cierto, pero es cierto, es verdad. Un tema más, una noticia más adelante, señorita directora. Suspenden por tercera vez juicio a Yusio porque coincide con otro a la misma hora. Era un poco justito. En realidad, a mí me parece que lo vergonzoso de este caso no es la suspensión. Suspensiones estamos acostumbrados. Hay a cada rato, sea por causas justificadas o por chicanas, que es el método tradicional de los que quieren sacarle la cola a la jeringa y tratar de obtener por esa vía la prescripción de la causa. El problema es que a él le juzgan por un caso mínimo en relación a la gravedad de lo que había protagonizado. Porque es por coimero, por recibir coima de un jefe narco. Sí. Que es un caso que no es menor, cierto, no es insignificante, es un caso serio. Sin embargo, el hecho más grave es su vínculo con un narcotraficante, no el haber recibido coima, sus vínculos con el narcotráfico. Él tenía vínculos con Marcus Vinicius Espíndola, alias Marqués de Padua. Con este entró en transacciones para que provea al Ministerio del Interior. De este obtuvo vehículos para irse de vacaciones al Brasil. A él le llamó la noche en que estaba siendo buscado por la Policía Federal. El 14 de febrero le avisa por mensaje. Al día siguiente, en el Paraná Country Club, y tuvo una comunicación a las 9:30 de la noche. Y sin embargo, lo procesan por coacción, por cohecho.
por cohecho pasivo, por coima, y no por sus nexos con el, o presuntos nexos, si querés llamarle, con el narcotráfico. Él alegó que no lo conocía a este señor. El problema es que era ministro del Interior y antes jefe de la Senat. Entonces, ¿por qué le procesan por coimero? Está bien, es una de las causas por las que debería responder, pero lo más grave es su vínculo con el narcotráfico, a lo mejor por sus relaciones muy fluidas, con ciertas representaciones diplomáticas y otras que a su vez tienen influencias sobre el Ministerio Público, le sacan o no le incorporan, no incluyen estos elementos que deberían ser motivos de procesamiento por casos, como digo, mucho más embromados. Lo que sí es que la próxima fecha en la cual ya se fijó, no hay nada que coincida para que se lleve a cabo el juicio oral de Arnoldo Pero Yucio. puede llover. Puede llover también, es verdad. Bueno, Viste que la niña tiene un comportamiento errático. yo tengo que irme a ese juicio oral. Yo ya pido permiso. Tengo La que niña irme. es el fenómeno de la niña, estoy diciendo, ¿eh? Con mi pororo me tengo que ir a ese ¿Se juicio entendió? oral. ¿Eh? Bueno, Ella es la terminamos. niña. Muy bien, muchas gracias Alberto por venir. Te esperamos siempre. Un Gracias a gustazo. ustedes por invitar. El placer ha Un sido gusto. todo tuyo. Paula. Totalmente. Gracias, Benjamín. Gracias, Carmiña. Paula. Un gusto reencontrarme con ustedes. No sé si te acordás, Benja, que yo compartí espacio alguna Sí, vez sí. con Carmiña. Nosotros Claro que hicimos En un fenómeno de la un televisión fenómeno en pandemia. de En plena pandemia. o sea, se llamaba Guerra contra el COVID y nosotros ya le cambiamos el nombre. El matriarcado Así mismo, era. sí. Éramos Y todo el mundo nos miraba. tres mujeres, estábamos nosotras, Andrea Cuatroqui. Sí. Y nos Sí. divertimos mucho en esa Muchísimo. época, Carmiña. Sí. A pesar de que era una época Tenía bastante miedo, dura. Paula, primero de estar así. Los periodistas fuimos privilegiados en la pandemia. Sí. Trabajamos igual. Seguimos trabajando, Sí, es verdad, absolutamente. sí. Así que bueno, les agradezco a todos y saludos al presidente, Paula. Decirle ¿Cómo no? que no se olvide de cuando se le Y que escribió un estuvo muy bien periodista. hoy. Sí. Sí. La sinceridad. O sea que no es fácil que dirigentes de cierta importancia no estén posando para la foto y hablando y lo que supuestamente es políticamente correcto y cosas por el estilo, y no incurrir en lo incorrecto. Que sea sincero es fundamental. Y se tenía un malestar que expresar. Está muy bien que lo haya hecho en los términos que lo hizo. Y también parece mostró públicamente la firmeza que tiene. Claro. Porque es algo que sus colaboradores vemos, ¿verdad? Cuando Y otros él que es una- tiemblan cuando aparecen en el Él debate. es una persona que tiene un trato sumamente afable con todo el mundo. Entonces siempre lo vemos sonriente, Hace 10 ¿verdad? horas Pero dije, también chao. es alguien con Se quien tiene no que se enojar. jode. Está bien, Claro, se y tiene que yo enojar. lo veo Hasta mañana. de forma recurrente en las reuniones, ¿verdad? Cuando gracias. el presidente tiene que poner orden Hasta en un mañana. tema, Hasta- no duda en hacerlo. Está muy bien. Hasta mañana. Nos vamos, ¿te fuiste? Sí. Adiós. Nos Hace rato encontramos ya. mañana, como Chao, siempre, chao. a las 19 horas.